Por favor, me confirma si pueden ver mi pantalla. Sí, Sí, creo que la señor. podemos ver. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, lo que hemos estado viendo nosotros ha sido un poco lo de las comunicaciones colectivas. Hemos visto que en principio pues hacen que sea un poco más sencillo que las cosas se comuniquen entre ellas, pero además también nos han permitido ser un poco más eficientes. Quiero preguntarles, de acuerdo al ejercicio que ustedes hicieron, si encontraron alguna diferencia entre el ancho de banda o los tiempos, ¿sí? Que se demora pues hacer una comunicación con send y receive y hacer una comunicación con broadcast. ¿Hubo una diferencia? ¿Quién quiere comentar al respecto? Para no escogerlos como a dedo. Dale, Nicolás, adelante. Pues a mí la diferencia me dio gigante, o sea, tipo, son como 6 o 7 veces más rápido con el broadcast que con lo que yo implementé. Eso es impresionante. ¿Y eso es con qué tamaños? Yo fui hasta 3.5 megabytes y se veía bien claro que estaba saturado. Perfecto. Entonces el ancho de banda sí se afecta y se está haciendo la misma comunicación, es lo que entiendo. Entonces hiciste con send y con receive y lo hiciste con broadcast y te dio básicamente que con broadcast es mucho mejor. ¿O fue al contrario? No, sí, que con broadcast es muchísimo, muchísimo mejor. Pero hay una cosa muy rara que no sé por qué pasa, y es de que como que van parejos y de la nada hay un brinco y desestabiliza. No sé ese salto si fue porque yo la embarré o porque ese salto de verdad ocurre. Mm, es difícil, digamos, responderte en este momento sin ver como el código y ver la figura. ¿Quieres mostrar la figura? ¿Quieres compartirla? Sí, un momento. Gracias. Ya ahí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, este es un brinco súper pronunciado. Tamaño del paquete. Pues es muy curioso que ocurra casi como en 1 punto algo de megabytes, ¿cierto? Sí. Entonces puede estar relacionado, y yo estoy aquí haciendo suposiciones, con algún tipo de optimización con el tamaño del paquete como tal que arma, ¿qué? Que arma MPI. Pero habría que ver, digamos, tú variaste esto muy fino, ¿cierto? Ahí se ve que tomaste como muchos puntos, ¿verdad? Sí, hay como 10.000 puntos ahí más o menos, creo. Mm. No sé, tendríamos que experimentarlo, tendríamos que ver si es reproducible, por ejemplo, si lo pasas a otra computador, si eso es reproducible, puede estar relacionado con el tamaño de la caché, mira que es un tamaño como de 1 punto algo megabytes, que eso tiene cara de ser un tamaño de caché de nivel 2 o algo así, entonces de pronto puede ser algo relacionado con ese aspecto. Entonces podríamos como simplemente ejecutarlo en otro computador, verificar si da lo mismo y verificar si está relacionado con la caché, que yo creo que pues como esto está ocurriendo todo dentro de la misma máquina, entonces digamos que lo que yo esperaría es que lo que limite ahí es un poco la caché y el bus de transferencia, más no la red. Si lo hubiéramos corrido en varias máquinas hubiéramos visto pues efectos diferentes, pero de todas maneras el broadcast hubiera ganado. Muy bien. ¿Qué gráfica? Yo nunca he visto esta gráfica, pero me parece curioso el fenómeno. Si quieres, si quieres, mira, para que te ganes un bono como de participación, pero posterior a la clase, hazme un favor, corre esto después en otro computador diferente a este y veamos si te da el salto en el mismo sitio, que eso implicaría que es inherente al código y a lo que estamos haciendo en el código, o si el salto se corre a otro sitio, que implicaría que sí depende de la máquina y entonces es algo de hardware. ¿Está bien? Ok, vale, pues. Muy, 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 muy chévere, interesante. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir algo que haya encontrado? Que haya encontrado como... Ok, entonces, queda Ah, como enseñar. profesor, Sí, dale, dale. es que a mí me quedó muy parecido a... Ahí lo mandé por el chat, me quedó muy parecido el... Muestra. El broadcast supera un poquito, ¿cierto? Pero al principio hay una zona en la que son como iguales. Bueno, recomendaciones de todas maneras generales, no se te olvide siempre incluir los puntos, ¿listo? Recuerda que estas rectas son ayudas para el ojo, pero tú nunca sacaste puntos intermedios. Lo que tú sí conoces y de lo que tú sí estás seguro en tus estudios es en este punto, ¿listo?
Entonces, como Ok. consejo, nunca olvidar poner los puntos, no dejes solo las líneas. Y lo otro, pues es que como aquí estás variando tan grande acá, digamos este tamaño tiene una escala tan grande, es costumbre sacarle logaritmo como para que tú puedas ver mejor esta zona que está como tan espichada, ¿cierto? Comparativamente con esta zona que está dominando. ¿Está bien? Son consejos, ¿listo? Ok. Pero entonces, en este caso, tú lo corriste en un computador en el Sala 2, me imagino, ¿cierto? Sí. Listo. Y en este caso en el Sala 2 te está dando que son muy parecidos cuando son pequeños los tamaños, eso es de esperar. Cuando nosotros tenemos tamaños muy pequeños no podemos ver la diferencia. Recordemos que en la programación en paralelo uno de todas maneras está tratando como de ver, como dijéramos, de ver sistemas que requieren programación en paralelo, que requieren distribución de datos. Y si uno utiliza un sistema muy pequeño, pues eso no requeriría y no se van a notar las diferencias. La comunicación va a dominar, todo el setup del entorno paralelo va a dominar y entonces nosotros pues no vamos a ver realmente ventajas. En cambio, cuando aumentamos el tamaño de nuestro sistema, vamos a ver realmente la exigencia y vamos a ver dónde pues que la programación en paralelo sí nos va a servir. Aquí te dio, digamos, de esta forma, habría que ver, de todas maneras lo supera, pero no de la forma tan drástica que se observó en el otro caso. Entonces yo lo que haría, en este caso la sugerencia sería, no es que tú hubieras tenido que hacerlo para acá, para la tarea o algo así, pero lo que quedaría uno para investigar las causas de esto sería hacerlo varias veces y sacar promedios, porque necesitamos ver si esto fue una fluctuación o qué pasó y tratar de entender mejor qué está sucediendo. ¿Listo? Entonces sería la primera sugerencia para tratar de ver la verdadera tendencia. ¿Listo? Esa sería mi sugerencia, ¿está bien? Listo, profesor. Gracias. Con gusto. Ya nadie está presentando pantalla, entonces creo que nadie está viendo pues la foto. Yo estaba discutiendo la foto que él nos compartió, que Luis nos compartió por el chat, que es esta. Entonces, claro, no vieron lo que yo le decía. Lo que yo le decía a Luis era que estos punticos siempre tienen que aparecer en nuestras figuras, así las hagan en lo que sea, en Excel o lo que sea, siempre tienen que poner los punticos porque estas rectas que ustedes tienen acá, estas rectas son interpolaciones que ustedes hicieron, pero realmente ustedes no tienen certeza de que los datos aquí se comporten de esa forma. Son guías para el ojo. Lo importante, lo que ustedes sí midieron fueron los puntos, entonces no hay que quitarlos. Y la otra cosa es que cuando tenemos escalas tan grandes en nuestro, digamos, en un eje, es costumbre tratar de sacar un logaritmo en esa escala, en ese eje que cambia tanto de escalas para poder observar mejor zonas que quedan aplastadas precisamente porque nuestra gráfica está dominada por los números más grandes, por extremos. Entonces eso se puede hacer, ¿listo? De hecho, ahorita en un curso de Data Science que estábamos viendo, que estoy tomando y está acá, pues eso les encanta sacar logaritmo todo el tiempo, pero digamos que uno debe tratar de entender qué hay por debajo por qué me sirve ese y no otra transformación, como la inversa, por ejemplo, porque no, si tengo cosas dominadas por números grandes, pues sacamos los inversos y cambiamos quién domina a quién, pero el logaritmo se utiliza mucho pues, porque tiene propiedades también de que es una función que mantiene el orden, por ejemplo, que sigue siendo creciente si los datos son crecientes y cosas así. Entonces tratar de hacerlo de las escalas, eso era lo que les estaba diciendo. Y luego lo que le decía también a Luis, pues entonces sería bueno correr varias veces para sacar promedios y ver realmente cuál es la tendencia, porque nosotros a veces también tenemos muchas fluctuaciones, ¿sí o no? Yo no creo que esto se les demorara mucho. Sale que un ancho de banda es de, bueno, 2000, 1800, 1700, pero tal vez es porque estamos dividiendo un número que pues es grande sobre un tiempo muy pequeño. ¿Sí o no? Entonces, tal vez tenemos muchas fluctuaciones porque esos tiempos siguen siendo muy pequeños. Entonces, es bueno sacar las barras de error. ¿Listo? Para seguir viendo si esto tiene sentido o no. Lo que sí importa es que, así sea una diferencia menos importante, sigue siendo que Broadcast es más eficiente. ¿Está bien? Sí, profesor. Listo. Muchas gracias. Gracias, Profe, Jefferson, ¿me por escucha? haber hecho esto. Señor. Esto es que a mí me pasó algo muy curioso y es que cuando ejecutaba el programa nunca terminaba de ejecutarse, o sea, me botaba los dos datos que necesitaba, los del ancho de banda con broadcast y con send receive, pero luego nunca terminaba, tenía que yo darle control C y no supe por qué. Habrá que ver el código porque probablemente hay alguien que está esperando todavía algo, ¿sí? De pronto, en el send y en el receive
hay alguien que se quedó esperando recibir o hay alguien que se quedó enviando, ¿sí? O por ejemplo lo que dice Nicolás, envió del root al root. Eso simplemente puede ser un detalle ahí. En esos casos, el debugging nos puede servir como imprimir mensajitos en donde estamos, pero hay que tener en cuenta que la complejidad se nos va a volver un poco más, pues, mayor, porque ahora tenemos como varios programas que están interactuando entre ellos. Pero pues esa es la forma que nos toca proceder. Entonces digamos, mi sospecha sería en que revises si todos los send y los receives están, digamos, empatados apropiadamente, que no estés haciendo un send del 0 al 0, un receive del 0 del 0. Yo creo que está por ahí. Podríamos mirar después si quieres el código. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Ok. Sí. Normalmente cuando se te para así es que se bloqueó en un send, un receive bloqueante. Eso es lo que pudo haber. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Entonces, sigamos, ya sabemos que sí, definitivamente hay ventaja de utilizar la comunicación colectiva, que no es, digamos, simplemente algo nuevo y ya que tenemos que ver obligatoriamente. Y hay más comunicaciones, evidentemente las comunicaciones colectivas pues no están limitadas al broadcast que habíamos visto. No está limitada para el broadcast, no está limitada para el reduce, que lo habíamos visto, sino que hay otras más. Habíamos visto que hay algunos ejercicios que se han propuesto acá. Modularizar, por ejemplo, ese código que tenemos aquí arriba con funciones. También, por ejemplo, calcular la norma L2, la norma euclidiana, de un vector muy, muy largo con un reduce, ¿cierto? Entonces, tratemos de pensar rápidamente qué es lo que estamos haciendo acá y cómo haríamos la partición. Asumamos varias cosas. Vamos a tratar de hacer esto. Entonces, digamos que tenemos este problema. Tenemos un gran vector y le queremos calcular la norma L2. ¿Qué es la norma L2? ¿Alguien sabe qué es eso? Pues la norma euclidia de toda la vida, la de la suma de los cuadrados con la raíz. Exacto. Entonces sería simplemente ese QRT de suma de los x sub i al cuadrado. ¿Sí? Exactamente esto es lo que queremos calcular. Entonces ya sabemos que nosotros tenemos que partir esto. Vamos a suponer que el vector es tan grande que no cabe en una máquina. Entonces vamos a partirlo en varios procesos. Eso quiere decir que cada uno tiene una parte, cada proceso tiene una parte. No es que exista el vector como tal. Y pues tenemos que saber cómo partirlo. Esto ya lo hemos hecho con la integral, por ejemplo, para saber en dónde empieza lo que le corresponde a cada uno. Y pues tendríamos que también tener una forma de llenarlo. Vamos a suponer que eso ya está hecho. Lo que yo quiero preguntarles es, ¿cómo calcularíamos esta norma? ¿Será que cuando hagamos el reduce, porque aquí lo que cada uno va a hacer es algo, que es lo que tenemos que definir, qué tiene que hacer cada uno de ellos para calcular al final esa cosa, y qué tenemos que enviar y cuál operación tendríamos que enviar? Entonces, primera pregunta, ¿qué tiene que hacer cada uno y qué tendría que enviar? ¿Qué hace cada proceso? ¿Y qué envía? En este caso. Si ustedes fueran el proceso número PID, ¿qué deberían hacer? Sumar los cuadrados y sacar raíz cuadrada, ¿qué deberían hacer? Yo creo que sumar los cuadrados. Sumar los cuadrados. Solamente sumar los cuadrados, no sacaría raíz cuadrada ni nada. Haría falta enviarlos, ¿no? ¿Antes o después de la raíz cuadrada? Antes de No, la raíz después de... cuadrada, enviarlos. Muy bien. Yo sé que para ustedes de pronto es tonto, pero si yo llego y sumo los cuadrados y saco la raíz cuadrada y luego lo envío y lo sumo, entonces pensemos qué significa eso. Pensemos qué significa hacer esto en este orden. Sacar, sumar, cuadrados, sacar raíz y enviar. Reducción, pues obviamente la reducción que uno esperaría aquí sería la reducción de sacar la suma, ¿cierto? Entonces aquí, reducción, sumar. Si hacemos esto, entonces ustedes al final lo que van a reducir en esa suma va a ser ese QRT de la suma del PIT 0 más ese QRT de la suma
del PIT 1 más SQRT de la suma del PIT 2, en este caso. Que eso no es la norma que estamos calculando, eso es otra cosa. Entonces, ¿a qué voy yo? Yo sé que puede ser muy evidente para ustedes, pero es bueno a veces lo evidente volverlo explícito. Lo que quiero decirles es que cuando ustedes tengan estos problemas, tienen que tener mucho cuidado de cuál es la operación atómica que se está haciendo en cada uno de ellos y luego la reducción para que nos dé apropiadamente. Entonces ya vimos que esto no nos sirve y pues ahora sí voy a hacer lo que ustedes ya me dijeron que debía hacer. La reducción es sumar. Ustedes me dijeron no. Primero, sume los cuadrados y envíelos. Y cuando yo haga la reducción, entonces esto me va a quedar así, ¿sí o no? Y como esta suma del PIT 0 son los cuadrados, esta suma del PIT 1 son cuadrados, esta suma del PIT 2 son cuadrados, pues al final con esto me da la suma total de cuadrados. Y en el PIT raíz, el que hizo la reducción, ahí es donde solamente aplicamos la raíz cuadrada. ¿Está bien? Entonces sí queda claro lo que quiero decir acá, que hay que pensar es como cuál es la operación que realmente queremos distribuir, no simplemente como que tratar de traducir la fórmula matemática a la reducción y después nos enfrentamos a problemas. ¿Listo? ¿Hay alguna duda? ¿O queda claro? Yo sé que ustedes son muy inteligentes y eso les parece muy evidente, pero a veces es bueno ser más explícito. ¿Sí? ¿No? Sí, profe. ¿Listo? Bueno, de todas maneras, voy a tomarle una foto a esto antes de quitarlo. Y se los voy a enviar aquí en el chat. Listo. Entonces, como les decía, evidentemente, pues hay varias operaciones extras que nosotros podemos hacer. También podemos, por ejemplo, tratar de hacer esto de llenar aleatoriamente una matriz con cierta probabilidad. ¿Eso les suena conocido o no? Sí, la percolación. La percolación. Entonces podríamos también pensar que lo de la percolación también lo podríamos hacer así. Podríamos llenar una matriz gigantesca. Queremos hacer esto en el límite casi termodinámico, entonces la matriz no cabe en la memoria RAM y queremos realmente comprobar que el punto de transición es ese 0.59 no sé qué. Entonces vamos a hacer una matriz distribuida y podemos llenar con probabilidad P. Entonces ahí tendremos que el proceso 0 lee de un archivo o algún, sí, lee de un archivo la probabilidad P minúscula y unos tamaños. Lo lee de un archivo y se los envía a todos. ¿Cómo se los envía? Con el PI Broadcast. Luego, entonces se distribuye la matriz, pues realmente es que cada uno va a llenar la matriz, solamente un pedacito, como hemos dicho, y lo llena con probabilidad P. Eso es muy rápido, eso ya lo sabemos hacer nosotros. Como ya hicimos el problema de la matriz unidad, esto también es muy sencillo, es igual. Y después simplemente imprimimos, y la idea es que si después le preguntamos a cada uno de los procesos, oiga, vaya y cuente cuántos puntos llenó usted y envíemelos. Y entonces yo le pido a todo el mundo que me envíe cuántos llenaron y yo sumo todos esos y lo divido entre el número total que habría teóricamente, pues esa fracción debería ser muy cercana a P. Y entre más grande sea mi matriz, esa fracción mejor se aproxima pues a esa probabilidad P que yo utilicé. Entonces uno puede hacer esa comprobación. Ahora, esto solamente es para llenarla. Pero otro cuento es el de los clústeres, ¿cierto? Porque entonces tendríamos que como que cada uno localmente verificar si hay un clúster percolante, pero en su pedazo, clúster que va hasta abajo, hasta los lados, simplemente que los marque. Y luego tendríamos que hacer comunicación para enviarle de un PIT de arriba al PIT de abajo, decirle cuáles son los vecinos que él tiene y en dónde, y este quién tiene y quién dónde, y entonces propagar esa información para ver si podemos armar un clúster percolante o no, o algo así. La paralelización de ese otro algoritmo se puede hacer, pero pues es más complicada, hay que pensarla con más detenimiento. Pero también se puede hacer. Aquí solamente se hace la parte del llenado. Bueno, eso se puede hacer. Son ejercicios que vamos a ver si los ponemos ahorita antes de que se acabe la clase o hacemos otros acá. Como les decía, hay más funciones de comunicación, obviamente, muchas más. Y hay unas que definitivamente debemos conocer, como el MPI Gutter o el MPI Scatter. Hay
Gather, hay all gather, hay scatter, all scatter. Recordemos, por ejemplo, con el broadcast. ¿Alguien recuerda cuál era la diferencia y la similitud entre MPI broadcast y MPI all broadcast? Creo que era así que se llamaba. Broadcast all. No, mentira, reduce, perdón. Era reduce y reduce all. ¿Alguien se acuerda qué era eso? ¿Cuál era la similitud y la diferencia? Creo que el reduce o lo que sea que es como un reduce y un broadcast, pero resumido. Muy bien, exactamente. El reduce guarda el resultado solamente en el root. El reduce all lo guarda ahí y en todos los demás. Entonces es como un MPI reduce hecho después de un MPI broadcast. Pero es más eficiente que hacer esas dos llamadas por aparte. Muchísimas gracias. Entonces, para que veamos un poco en qué consisten estos dos, vamos a ir aquí al MPI tutorial. Les voy a copiar el link por si lo quieren tener también ahí ustedes. Y entonces vamos a ver qué es el scatter. Cuando ustedes hacen un MPI broadcast, ¿será que puedo abrir esto más grandote? Sí. ¿Lo ven bien? Está un poco pixelado, pero creo que se ve bien, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, cuando ustedes hacen broadcast, y ese es el problema de tener PNGs y no tener PDF verdaderos o SVGs, el broadcast lo que hace es enviar el dato, que en este caso es este cuadradito rojo, lo envía a todo el mundo. ¿Listo? Eso ya lo conocemos. Cuando hacen un scatter, lo que ustedes hacen es como coger un bloque y partirlo en pedazos y cada pedacito se le va enviando a los demás correspondientemente. No envían lo mismo, todo viene del mismo bloque, pero no envían lo mismo, envían partes. Entonces, por ejemplo, este tiene el índice 0, este rojito tiene el índice 0, entonces se le envía al pit 0. Este tiene el índice 1, se le envía al pit 1 y así sucesivamente. Entonces, miren que el scatter es como coger y dispersar, ¿cierto? Nuestro bloque de memoria entre todos los otros procesos. Ojo también, porque aquí parecería que uno pues tiene que tener, si tiene 4 procesos, solamente puede enviar 4 DAOs, digamos, y no es así. Lo que importa es que esto se pueda dividir entre 4. Entonces ustedes pueden tener un arreglo de 8 cosas. Y el scatter lo que va a hacer es coger las 2 primeras y enviárselo al pit 0, las 2 segundas, enviárselo al pit 1, las 2 terceras y así sucesivamente. ¿Ven? Para que no piensen que está limitado, digamos, de esa forma. Es un múltiplo, pero no está limitado. Y es diferente, y entonces miren que el scatter no escala en memoria, igual que el broadcast, resuelve otro tipo de problemas, porque en el scatter de todas maneras hay un proceso que tiene el arreglo existente. ¿Y cuál es ese proceso? Pues el cero o el raíz que se está utilizando acá. Entonces, yo no puedo pensar que es que esto que tengo acá es un vector gigantesco que no puede existir en los demás, pues porque que no puede existir en un proceso porque aquí existe. Pero, ¿qué podría ser? Podría ser, por ejemplo, que estas sean las semillas de los generadores aleatorios que yo voy a utilizar en cada proceso. No quiero que sean los bits, por ejemplo, por alguna razón, quiero que sean ciertos valores específicos. Entonces, yo los genero en el bit 0 y se los envío a todos ellos para que arranquen a utilizar esas semillas en su cálculo. Cosas así. ¿Listo? Entonces, cosas que se diferencian por cada uno de los procesos y pues yo quiero repartirlas después de haberlas calculado. Ese tipo de diferencias son las que yo podría repartir utilizando un scatter. No es un broadcast implicaría que todos utilizarían la misma semilla, no tiene sentido. En cambio, con un scatter sí podría darles una semilla diferente. ¿Está bien? Eso es lo que hace el scatter. Es relativamente sencillo y miren cómo es la sintaxis del scatter. Vamos a hacerla aquí bien grande. Entonces la sintaxis del scatter es ¿dónde inicia lo que voy a enviar? La dirección de memoria. ¿Cuánto voy a enviar? ¿Cuál es el tipo de datos? Como el scatter es una llamada colectiva, yo tengo que indicar, igual que con el broadcast, si yo soy el cero que enviaría y si yo soy diferente de, bueno, no del cero, el raíz, en dónde recibo. Entonces, ¿dónde voy a recibir? Que no es constante. ¿Cuánto voy a recibir? Que en principio no esperaría pues que este send count y el receive count pues sean como similares, ¿cierto?
¿Cuál es el tipo de datos que voy a recibir? Que uno esperaría que fueran iguales entre estos dos. ¿Quién es la raíz? ¿Quién está enviando? ¿El 0 o el 1 o el 2, el que sea? Recuerden que en estas llamadas, este root es el que va a enviar, el PI se encarga de hacer eso, y los que no sean root son los que van a recibir. Y el communicator. Bueno, eso es lo que quiere decir. Déjenme ver una cosa. Eso, miren, entonces con el send count estamos diciendo cuántas cosas vamos a enviar. Si vale 1, y digamos que el tipo de datos es un MPI int, entonces el proceso 0 va a obtener el primer entero del arreglo, el proceso 1 va a obtener el segundo entero y así sucesivamente. Pero si send count es 2, entonces el proceso 0 obtiene el primero y el segundo, ¿sí? El bloquecito 0 y 1. El segundo proceso obtiene el 2 y el 3, y así sucesivamente. Entonces con ese send count podemos enviar subconjuntos, pero que también sean arreglos. Bueno, sí, todo esto hace lo mismo. Entonces esto es lo que hace MPI Scatter. Tenemos también un MPI Gutter. MPI Gutter es el inverso, así como MPI Broadcast hacia una cosa y MPI Reduce hacia lo contrario, con una operación de pronto. Aquí también tenemos un contrario de MPI Scatter, que es el MPI Gutter, el reunir. Vamos a reunir ahora de todos ellos. Entonces, de nuevo, cada uno de los procesos hace un cálculo, lo guarda en su variable que tiene valores diferentes, digamos, y yo después hago un Gutter, pero ese Gutter yo no quiero hacerle una reducción. Yo por alguna razón necesito los valores individuales antes de hacerle la reducción. Y si yo necesito esos valores individuales antes de hacerle la reducción, pues los tengo que guardar en algún lado para diferenciarlos y hacer algo. Entonces, para eso es que sirve. Yo recibo de todos ellos y los voy guardando en sitios diferentes para hacer algún procesamiento que yo necesite. Entonces, tenemos esta forma del MPI Gutter. Miren que es muy parecido, ¿cierto? Al MPI Scatter. Falta poner aquí el programita con el que hago estas cosas. Pero miren que es muy parecido, ¿sí lo ven? ¿Qué envío? ¿Cuánto recibo? ¿Cuánto envío? El tipo de datos. ¿Qué recibo? ¿Cuánto recibo? Miren que es básicamente igual, ¿no? La misma cosa, es exactamente igual, solo cambia el nombre de Scatter o Gutter, dependiendo de lo que estemos haciendo. Entonces, para eso es que funciona. Y pues aquí en este tutorialcito ustedes les ponen algunos ejemplos también. Por ejemplo, digamos en este caso, calcular promedio de unos números. Utilizan arreglos primitivos, pues se pueden utilizar muchas cosas. Y pues aparecen más funciones extras, como MPI AllGutter, que ¿qué será lo que hace AllGutter? Hace un gutter, pero para todo el mundo. Entonces yo tengo un valor en el 0, un valor en el 1, un valor en el 2, y si yo hago un AllGutter, todos al final van a tener guardados todos los valores en arreglos locales. Entonces ya no existe un root, ¿cierto? Observen que la diferencia entre el scatter, que era igual al otro, al AllGutter, al Gutter, perdón. Observen que la diferencia es que aquí ya no hay un root, ya no tiene sentido colocar un root, porque ahora todos van a recibir los datos. No hay operaciones de reducción, simplemente todos quedan con los mismos arreglos. Y hay otras más, entonces evaluamos aquí. Hay otras más, tenemos muchas más operaciones. Hay scatter y gutter, hay all gutter y all to all. Entonces hay otra comunicación, hay un scatter V. Hay un MPI reduce, un MPI scan, un MPI xscan, un reduce scatter. Vamos a ver si las tenemos aquí escritas todas para que veamos algunas figuras. Y en este momento ustedes deben estar sintiéndose saturados de todo ese montonón. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente un ejemplo. O sea, vamos a dividirnos en grupos y por grupo, cada grupo va a implementar un working example, un minimal working example. Eso quiere decir un código lo más pequeño posible que muestre cómo funcionan cada una de estas funciones, para que podamos entender, y luego nos las vamos a mostrar entre todos. Entonces, el primer grupo, por ejemplo, va a implementar un ejemplo de MPI Scatter, un ejemplo de MPI Gutter y un ejemplo de MPI All Gutter. El segundo, un MPI Scatter V y un MPI Gutter V. El tercero, así, bueno, así como están en estas tablas, y eso pues obviamente va a ser trabajo calificable.
Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, aquí hay varios enlaces que se los voy a copiar ya en el chat donde están, digamos, las explicaciones. Vamos a mirar MPI Scatter V. Entonces, aquí están las comunicaciones colectivas y vamos a buscarlo. La S está por acá, MPI Scatter V. Entonces dice, lo bueno de esto es que, bueno, explica otra vez como todo, la función, qué hace y también les muestra a ustedes algunos grafiquitas y también incluso hay ejemplos. ¿Sí? Entonces los pueden adaptar a ver si les compilan y pues ya tendrían hecho la cosa, pero tienen que explicar qué es lo que hace el algoritmo. Digamos que aquí tienen que el proceso 0 tiene este arreglo y aquí entonces miren que es raro este scatter B porque miren que el proceso 0 se queda con el valor 100, el proceso 1 se queda con estos dos y el proceso 2 se queda con el 103. ¿Qué pasó con estos ceros de acá? En este arreglo. Eso es lo que tienen que ir a mirar. ¿Qué es lo que está haciendo esta función? Entonces dice que tiene un... Miren que lo curioso es que esto es una generalización de lo que ya hemos visto. Y por eso es mejor que ustedes mismos lo empiecen a hacer. Esto tiene un buffer que envía. Pero ahora uno no le está diciendo un solo número de envío. Uno le va a decir, le va a mandar un arreglo en donde en ese arreglo estamos indicándole cuántos elementos van a ir por cada sitio. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Digamos que este es el arreglo que queremos hacer, con el que queremos hacer el scatter. Y digamos que ese arreglo pues tiene estos elementos. Yo creo que me rinde más haciéndole palitos así. Ni tanto, ¿no? Me puse a hacer una vaina muy grande. Entonces, con el scatter normalmente uno mandaría, digamos, los tres primeros, luego los otros tres, etcétera, etcétera, etcétera. Con este scatter V, uno le puede decir, no, yo quiero que al primero le mande estos dos, yo quiero que se salte un pedazo y al segundo le mande tres, se salte otro pedazo y al otro, al tercero le mande solo uno, se salte estos dos pedazos y a este le mande cuatro. O sea, es lo más general posible. Ya no le estamos mandando pues el arreglo así continuo, lo más sencillo, sino que le estamos pudiendo controlar cuánto enviamos por proceso y si además hay separación entre ellos. Eso es lo que está haciendo esta cosa. Entonces, por eso ahora ustedes tienen que poner aquí un arreglo en donde el primer elemento corresponde a cuánto le envío al primer PID. El segundo elemento es cuánto le envío al segundo PID. Entonces, para que sea más claro todavía, si yo coloco aquí un arreglo, por ejemplo, que tenga estas componentes, 1, 3, 1, 2. Esto lo que quiere decir es que al primer PID le estoy mandando solo un elemento, al segundo PID 3, al tercer PID 1 y al cuarto PID 2. Y estos displacement es lo mismo. Después de que yo haya enviado el primer elemento al primer PID, un elemento al primer PID, ¿cuánto me corro yo dentro de mi arreglo para después enviar estos tres elementos? ¿Listo? Entonces es una generalización y pues uno realmente lo que tiene que hacer es un ejemplo que funcione para poderlo observar. Espera, pongo acá. Aquí está. Por ejemplo, el all to all. Cuando le ponen el V es como un all to all variable. El all to all es que a todos le enviamos de todo. Entonces es una non-blocking version MPI. Pero yo puse aquí la non-blocking. All to all. It's a combination of MPI scatter y MPI gather. Eso es lo que nos está diciendo. Cada proceso tiene un buffer que contiene elementos que será, digamos, esparcidos a lo largo de todos los procesos y también tiene un buffer en donde se guardan los elementos que se van a traer de todos los procesos. Es una operación colectiva, todos los procesos en el comunicador deben invocar esta rutina. Otras variantes son estas, Y aquí en este enlace de Wikipedia aparecen algunas de estas, digamos, operaciones explicadas de forma gráfica. Entonces, digamos que el broadcast, ya sabemos que hay un root, envía a todo el mundo. Entonces, todos quedan con el mismo valor. El reduce, hay un root que recibe lo de todos aplicando una operación. El all reduce, entonces ya sabemos que se recibe de todo el mundo, se hace una operación y se le envía a todo el mundo.
Hay unos prefix sum scan que hacen este tipo de cosas. Yo tengo estos valores, entonces va sumando parcialmente cada cosa. Hay un getter, entonces yo como root recibo de todos los demás y lo guardo en sitios diferentes. Hay un all getter que se hace una recolección pero para todo el mundo. Un scatter en donde yo lo reparto. Un all to all, miren, un all to all está aquí también graficado dependiendo de cómo uno lo distribuya. Entonces, es como hacer una transpuesta a una matriz, básicamente lo pueden ver así, en el all to all. Y aquí están algunas explicaciones. Entonces, viendo los manuales, la idea es que encuentren ustedes pues, los ejemplos específicos y nos expliquen esa grafiquita, se utilizan lo de Rookie HPC, nos expliquen esa grafiquita, pues, ¿por qué da eso? Para que los demás entendamos qué es lo que están haciendo. Les voy a copiar en el chat. Vamos a ver cuántos hay de ustedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vamos a hacerlo aproximadamente en grupos de 3 o 2. Entonces les voy a tomar la foto también para que lo tengan ahí en el chat ustedes, de qué es lo que hay que hacer por si acaso. Sí, no puedo hacer de 6 porque entonces van a quedar, sí, van a quedar exactamente de a 2. Antes de hacerlos, pregunta, ¿hay alguien acá que no pueda programar en este momento? Yo, profe. Listo, David. Entonces, vamos a cruzar los dedos a ver si David queda con alguien. No, pues David no puede quedar con David. Si es el único, entonces vas a quedar con alguien. Listo, perfecto. Entonces vamos a hacer 6 grupos. ¿Listo? Y se van a distribuir entonces así como está acá. Primer grupo va a tener que hacer la implementación de esas 3. El segundo grupo. Lo importante es, yo creo que ahí en Rookie HPC ustedes ya encuentran básicamente los códigos, pero lo importante es entenderlos. Entender qué hace la operación y entender un poco cómo fue que se implementó. Eso es, digamos que no creo que les toque programar demasiado. Entonces, listo. Vamos a hacerlos ahora sí. No olviden, yo les voy a poner como para que hagan el envío para simplemente tener los nombres de alguno de los códigos, bueno, no, de todos los códigos que hayan hecho, que hayan adaptado y ponen el apellido y el nombre de los integrantes en la primera línea. Bueno, entonces van a tener 20 minutos para hacer eso. Última oportunidad para hacer preguntas. No hay preguntas. Listo, entonces se van y voy a abrirlos manualmente porque voy a dejar este primer grupo aquí adentro en esta sala principal para que quede en la grabación. Entonces los del grupo 1 no pueden hablar mal del profesor porque van a quedar grabados, ¿listo? Cindy quedó sola. Alguien se... Jefferson, Samuel, ¿están ahí? Sí, profe, Sí, aquí estoy. Listo. Arranquen a trabajar, ustedes van a quedar grabados acá principalmente. Yo voy a irme a otros breakout rooms, ¿listo? Oye, ¿qué códigos son? ¿Aló, aló? Aló, ¿me escucha? Aló. El que está hablando, pero no se le escucha. Listo. Aquí están los códigos. Hola, qué pena, es que estaba sola y entonces el profe me envió a este grupo. Hola chicos, les voy a unir con Cindy, ella es muy juiciosa, entonces aprovechen también, igual que ustedes. Listo. ¿Alguno va a compartir pantalla? Sí, ya. Jefferson, ¿se escucha el micrófono?
Dice que sí no se escucha. Sí. ¿Tú puedes Debe ser compartir que no. pantalla? ¿Yo? Sí. Es que Sí, tengo un yo. problema con el X2Go. Ah, ok. Toca hablar con el profe. Listo, entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Ahí ya ves la pantalla? Sí, ahí ya se ve. Ahí ya lo hice un poquito más grande. Entonces, ¿cuál es el que nos toca a nosotros? Es el primero que es MPI Scatter, Gather y All Gather. Listo. Entonces, el Scatter fue el que nos mostró el profe, ¿cierto? Sí. Que es el que envía un pedazo. Entonces, Profe. Tenemos 20 minutos para esto, ¿sí? sí. Ay, a ver. Entonces, el primero sería el de MPI Gather. ¿Qué es lo que hace ese? Ya miro. Aló, ¿me escuchan? Sí, ya se le Sí, escucha. Jefferson, te escuchamos. Ah, vale, perfecto. Sí. Ok. Yo les quería preguntar, ¿qué códigos son los que tenemos que modificar o tenemos que crear un código desde cero? Pues Pues inicialmente creo es que desde toca. cero, Sí, de cero. pero igual Ah, vale. podemos utilizar de pronto el de la tarea o algo así. Por ejemplo, yo estaba pensando en utilizar el de Pueden utilizar, el que hicimos para la si tarea. quieren, qué pena los interrumpo, si quieren pueden utilizar los que aparecen en Rookie HPC. Simplemente es como entender el patrón de comunicación para que lo puedan explicar, ¿listo? Ah, acá está. Casi todos ahí tienen ejemplos. Ah, listo, gracias, profe. De nada. La idea es que lo más importante aquí es, bueno, que les compile eso y puedan ustedes mostrar el ejemplo que está ahí, pero que puedan explicar. Y digamos que a ustedes les tocó la parte fácil, ¿cierto? Que pues esto ya más o menos los explicamos en clase. MP4. Ok, acá está. Voy a ver si este me compila. Pero Y no entendí muy miramos bien qué lo que hace. tenemos que hacer. ¿Solamente tenemos que compilarlo? Tenemos que ver cómo funciona y para poder explicarlo. Ah, ya. A ver. Los 20 minutos comienzan a correr desde este momento, entonces, para que Ah, estén ok. más tranquilos. Una pregunta, profe. Lo que tenemos que subir a la tarea son los códigos que vayamos a utilizar, ¿cierto? Sí, como entregables van a ser dos cosas. Pues los códigos, que eso es lo que tienen que enviar en Teams, pues en el assignment, pero también la explicación que van a hacer ahorita a sus compañeros. Ok. ¿Cómo así? ¿Qué hay que enviar o qué? Creo que hay que subir una actividad a Teams. No, sí, Yo sí, sí. acabé de crearles una actividad, entonces simplemente es que suban estos códigos que van a explicar. Ah, sí, sino que dijo que tenía dos partes y no le entendí la segunda, que era de los compañeros. La segunda parte es que ustedes ahorita cuando yo cierre las salas, ustedes van a explicarle a sus compañeros qué hace el código, qué hace esa comunicación. Ah, listo. Gracias. Listo, entonces ahí iremos, pues. Voy a ver si este que estaba en la página que nos recomendó el profesor compila. Dale. Ah, bueno, es eso, es porque tiene 4. Listo. Pero pues no tendría Recuerda que nada que ver.
Recuerda que puedes ponerle -- over subscribe para que puedas probar con más si quieres. Sí. Listo. Entonces, si quieren, revisemos este código. Listo. Listo. Entonces, esta partecita creo que no, pues no es importante porque solamente pregunta que, o sea, que los procesos sean 4, pero creo que lo podemos omitir. Ok. Ok, entonces acá define la raíz 0. ¿Qué es lo que es el size? El rank. El rank es cuántos hay, ¿cierto? Sí. Es el rango, sí, es el rango de cuántos procesos hay, creo. ¿O es el pit? Creo que estos son cuántos hay y este es el process ID. Entonces acá lo que está creando es como define un valor, sale a un numerito que es el process ID por 100, ¿cierto? Y lo imprime. Y acá esto es lo que está haciendo el proceso 0. Y acá está el valor. Si quieres, de una vez hagamos todos los códigos y al final los revisamos. Ah, ok. ¿Utilizo los mismos que están en la página? Sí, sí, los vamos revisando. Ok. Pero pues este ya... Igual. Voy a ver si ya me compiló con los cambios. Sí, acá cada proceso tiene y luego los está uniendo. Ok. Entonces el otro es el de scatter. Ah, espera, este era el de Gather, ¿cierto? Ahora vamos con el de Sí, tenemos el de scatter. scatter y el de all gather. Acá. Scatter lo que hace es... ¿Cuál es la diferencia entre Gather y scatter? No sé, estoy mirando. Según lo que estoy leyendo, es el inverso, es un proceso inverso. El gather le envía un pedacito a un proceso y el scatter es lo contrario. Según lo que estoy leyendo. Listo. Sí, es así. Ya el scatter es que cada proceso le envía un pedacito a un proceso que los tiene todos. Ah, no, pero es lo mismo. Espérate. Ah, no. Scatter es que un proceso tiene todo el arreglo y se le envía un pedacito a cada proceso. Ajá. Y el gather es que
es que cada proceso tiene un pedacito y le envía ese pedacito a un IPv, a un proceso que los va a recopilar todos. Ok, o sea que se pueden unir el MPI Gather y el MPI Scatter. Es como un send y un receive, pero colectivo, más o menos. Sí, creo que sí, podría decirse. Listo, aquí ya están los dos, el de Gather y el de Scatter. Y nos queda el otro que es ¿cuál? All gather. Ok. Listo. Veamos si compila. El de gather es como una variante del gather. Lo estoy viendo de que cuál diferencia. Listo. Ahí ya están los tres códigos, entonces, cómo los revisamos como tal? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Lo miramos como uno por uno? ¿O cómo? Sí, yo creo. Sí, miremos uno por uno. Listo. Entonces, el primero es el Pero si de... acaso ya están los códigos, no sé si quieres enviarlos de una vez. Así no Sí, estamos afanados por eso al final. Ah, listo. Entonces, así están bien los nombres: Garzón, Jefferson, Garavito, Samuel. Sí, sí, perfecto. ¿Sí? ¿O están mal escritos? no, ahí está bien. El Ah, mío ok. está bien. Listo. Entonces, espérate, ya lo subo. La diferencia entre el de gather y el de all gather es que all gather no utiliza raíz en el proceso. Creo que esa es la diferencia. ¿Cómo que no utiliza raíz? ¿A qué te refieres? ¿A que no hay un process ID fuente o qué? Sí, exacto, algo así. Pues lo que yo veo es que todos los procesos todos los procesos le envían su pedacito a los otros. Exacto, y como que están todos con todos, no hay uno principal. Sí. Mientras que el gather sí tiene uno principal. Qué pena. Voy a dejar de compartir mi pantalla un momento mientras subo esto al repositorio y lo subo a Teams. Dale. Y si quieren les comparto el link del repositorio para que lo puedan descargar.
Listo, aquí por Teams ya les envié el link del repositorio donde quedaron y ya los estoy subiendo a Teams. Bueno, Dale, gracias. listo, ya quedaron subidos. Entonces, otra vez comparto pantalla. Dale, para que miremos qué vamos a decir. Bueno, en Listo. cuanto al Gutter y el Gutter, ya tenemos la diferencia principal que envían. ¿Cuál es? Espera, ¿cuál es la diferencia principal? ¿Entre cuál y cuál? Entre el Gutter y el All Gutter es que el Gutter tiene un proceso raíz al que todos los procesos le envían los datos. Y el All Gutter, todos se los envían entre todos. Es como many to many, creo que estaba leyendo ahí en el link. Mientras que el Gutter es many to one. Ah, listo, ya. Y el Scatter, El scatter es en el que, dice que es parecido al Bcast. o sea, el Gutter es como many to one y el scatter es one to many. Espérate, Sí, el scatter es parecido al Bcast, solo que o sea, en el Bcast, o sea, digamos el proceso 0 tenía un pedacito, tenía una sola cosa, ¿sí? Y se lo enviaba al resto. En el scatter, el proceso 0, por ejemplo, tiene todo un arreglo y le envía un pedacito del arreglo a los otros process ID y ya. Ah, listo. Listo, ya entendí ese pedacito. Entonces, miramos. Ay, se me cayó la sala. Sí, se me cayó la sala. Dejaste en activa 2 segundos. Ese fue el error. Qué tristeza. Bueno, pero igual los códigos están en el repositorio. Entonces voy a compartir el repositorio. Listo. Entonces, este código que es el de scatter, lo que está haciendo es enviando. Así, acá está como nuestro, que son estos 4 valores. Cada uno. Sí, en este caso creo que le están viendo ese arreglo, cada elemento del arreglo a cada uno de los procesos, que no sea él, ¿no? O sea, digamos, root rank es O sea, 0. primero le están viendo 0, 100, 200 y 300, ¿cierto? Sí. Este es el de scatter, ¿sí? ¿Y por qué tenemos acá este null? Este no está haciendo nada. ¿Sabes en la universidad? ¿Sabes qué? Bueno, digamos que ya tenemos claro ese, ¿cierto? A ver, espera. O sea, aquí básicamente lo que está haciendo es el pit 0, crea un arreglo con estos 4 números y le envía cada número a un proceso diferente. ¿Sí? Entonces ahí tengo una duda. Este código tendría que ejecutarse sí o sí con NP igual a 4, ¿no? Sí, si lo queremos con más nos tocaría cambiar
que tenga más números y acá incrementar esto. Buffer 4 y buffer 5. No, Vale, mentiras, ok. acá. No, mentira, sí sería acá. Incrementarlo más y ya. Y Ese es por si el rank no es igual al root, pero pues no sé si es muy seguro ahí que como está para que se vea, haciendo. porque igual Yo definimos tampoco. esos valores. Porque es que igual acá hay un null. Miremos el otro que es el gutter, que ese es el que es varios a uno, ¿cierto? Sí. Entonces acá a cada proceso se le asigna un número que es su process ID por 100. Y luego cada proceso envía ese número al root. Pero acá lo está organizando como un array. O simplemente está... Me regalan un segundito que mi gato está molestando. Un momento. Ya, qué pena, ya regresé. En este caso creo que el process ID, el 0, sí, el 0 en este caso, va a armar un arreglo con lo que le llega de los otros procesos. Listo. Entonces, por eso es que solamente se envía un valorcito, un int buffer 4 y ya. Todos los otros procesos le envían al pit 0. Es lo que yo, sí, creo que sí. Sí, Creo que sí. sí, estás en el correcto. Sí. Listo. Entonces, ¿revisamos el otro? Dale. Que es el de el OL. Eso es que todos envían. Sí, eso sí. Y ahí entonces, ¿qué se está haciendo? Este es el process ID. Le define un valor a cada proceso. Y luego hace un all gutter. O sea, básicamente aquí al final cada proceso termina con un array que tiene el número de él y los que recibió de los otros dos, ¿cierto? Sí. Listo. Ok. Listo. No sé qué más debemos revisar. Yo creo que con eso ya tenemos. Ahí revisé y pues estaban compilando, solo que quién sabe si me dejé volver a entrar a la sala. Aquí en esta parte es donde se está definiendo el arreglo, ¿cierto? Un arreglo de enteros de tamaño 3, ¿sí? Para que reciba ahí. No me está dejando conectar a la sala. A mí tampoco. No sé. Y eso que no estoy por Go, sino por la Secure Shell. Cara por acá. Listo, entonces, por ejemplo, acá
Esta es la dirección de memoria de myValue. Ok, esta es la dirección de memoria del dato que voy a enviar, ¿cierto? ¿Cuántos datos voy a enviar? El tipo de datos que voy a enviar. Y aquí es donde lo va a recibir. ¿Cuántos va a recibir y el tipo de dato que va a recibir? Y como ustedes decían, la diferencia es que este no tiene como un root. O sea, no hay como tal uno que envía a todos, ni todos que reciban de uno. Excepto. Sí, exacto. Ujú. Y ahí, o sea, quedan en el mismo orden o quedan en desorden. ¿Eso te refieres al orden del vector? ¿Del Sí. arreglo final? Ujú. Creo que quedarían en el orden de los, digamos, de los Hacen en Zen, procesos estamos. ID, ¿no? Pero sí, creo que es así. Ahí se Ah, acabó. todos se unieron ya. No, Sí. profe, ¿por qué nos hace esto? Estamos Listo, intentando. volvimos. Entonces arranquemos en el orden en el que quedaron los grupos. Entonces, por favor, el grupo 1, arranquen. Comparte la pantalla a alguien y nos explican cuáles eran las funciones de comunicación que hicieron y en qué consisten. Ese es el más fácil, creo. Listo, entonces voy a compartir la pantalla. Ya va. Solo que me sacó de la sala y no me está dejando conectar, entonces lo vamos a compartir desde acá, desde mi computadora. Listo. ¿Ya se ve? Sí. Listo, entonces vamos a comenzar con el de con el de Scatter. Vamos a ver qué es lo que hace este código y qué es lo que hace Scatter. Entonces no sé si de pronto Jefferson quiera comenzar. Vale, listo. En el scatter lo que se tiene es un proceso ID, tiene todo el arreglo. En este caso es el proceso ID 0. Y lo que va a hacer es enviarle un pedacito del arreglo a cada ID. Para que cada uno trabaje con su pedacito del arreglo y ya sea más rápido el programa. Ya, entonces acá se ve pues lo que Jefferson acaba de decir. Estos son los datos que tiene el proceso de la raíz y cada proceso pues recibe una parte. Entonces ya el arreglo va a quedar dividido entre los diferentes procesos. En este caso se tiene que correr con 4 procesos para que cada proceso tenga una componente del arreglo, porque el arreglo tiene 4 componentes. Listo. Ya, Muy bien. ¿Cuál otra tuvieron que investigar? el de Gatter. Listo. Listo, ¿qué es este? Entonces, a diferencia del de Scatter, que es uno que envía varios, en Gatter lo que tenemos es lo contrario y es que cada proceso tiene un dato y lo que va a hacer es enviarlo a uno. Entonces, en este caso, en esta línea, cada proceso está definiendo pues un entero, que es el process ID por 100. Y acá lo que está haciendo el MPI Gatter es enviar ese entero a un proceso.
Y acá lo podemos poner a correr. Entonces aquí está, cada proceso tiene su entero y lo envía a uno solo. Y revisamos el último. O no sé si hayan preguntas sobre este. ¿Cuál es el último? El all gather. Eso, muéstranos ese que creo que es. Listo. Samuel, ¿quieres mostrar este? Sí, dale. Bueno, este es como una variante del Gather. Es similar, la única diferencia es que este no cuenta con un proceso de raíz, o sea, todos los elementos, todos los procesos envían información entre ellos. Y por lo que la regla está, no tiene un orden específico. Pero sí es bastante similar al Gather. Entonces, por ejemplo, acá lo que se tiene es la dirección de memoria del dato que se va a enviar, la cantidad de datos que se envían, el tipo de dato, y esta es la dirección de memoria de donde se va a recibir pues, ese dato. Y lo podemos poner a correr. Entonces, aquí está lo que hace el all gather. Y ya, esos eran los tres que teníamos. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, entonces pasamos al segundo grupo. Por Profesor. favor, muchas gracias, grupo 1. Grupo 2 es el de Fabián Felipe Quevedo y Juan Diego Beltrán. ¿Están? Sí, profe, pero creo que no tenemos el 3, creo. No, aquí me aparece como el 2. Pues es que como había, o sea, como había uno que se había quedado en la sala, ¿no había un grupo 1? Sí, ese es el que expuso ahorita. Es que pensábamos que era grupo 0, grupo 1, grupo 2 y que el grupo 0 es el grupo 1. O sea que el room 0 es el grupo 1. No, no, porque aquí en Teams no salen. A usted le sale como room 1, room 2, room 3, ¿sí o no? Cuando llegan allá. No, y sí, cuando inicialmente cuando compartiste eso sí aparecía como un room 0. No, room 0 no existe. Oh, Te voy a mostrar. antes nos confundimos con 6. Entonces, ¿qué hicieron? Pues hicimos el de all El to all otro. y all to all B. Entonces expliquen uno de esos y el otro grupo explica. ¿Cuál es el otro grupo que también hizo las mismas? Nosotros. Listo, entonces este primer grupo exponga una de ellas y el otro grupo expone la otra, ¿está bien? Listo. Adelante. Pues después exponemos el all to all. Dale, sí. Ok, entonces va a compartir pantalla. Está bien contar desde cero, pero hay que tener cuidado. Bueno, el all to all es básicamente, digamos aquí en este ejemplo tengo tres procesos, tengo tres elementos, cada proceso tiene tres elementos. Entonces lo que va a hacer es, digamos, tengo un arreglo de tres elementos, entonces el elemento número 0, el elemento número 1 y el elemento número 2. Entonces lo que hace all to all es que, digamos, se queda con el elemento con el índice igual al bit. Entonces, digamos, el proceso 0 se queda con el elemento 0, el proceso 1 se queda con el elemento 1, el proceso 2 se queda con el elemento 2. ¿Sí? ¿Coincide? Y lo que va a hacer es que para llenar los otros dos elementos que le quedan, entonces, digamos, al proceso 1 tiene que
llenar el elemento 0 y el elemento 2. Entonces lo que va a hacer es que va a tomar el elemento 1 del proceso 0 y lo va a poner en la casilla 0. Y luego va a coger el elemento número 1 del proceso 2 y lo va a poner en la casilla número 2. Entonces básicamente es como que se queda con digamos, un elemento y se queda con ese. Pero el resto de elementos, entonces digamos, se va a cambiar con el elemento, como el elemento del arreglo de este pit, entonces el elemento del pit, ese se lo va a quedar. Luego el elemento pit que sea distinto, entonces de otro pit, digamos. Otro pit va a ser igual al elemento del otro, el elemento del otro pit, desde el 0, va a coger el elemento del otro pit, pero el número del elemento de ese pit. Básicamente es esto. Sí. Entonces sería que se queda, que al compartir la información, el pit se queda con el elemento, con su propio elemento, y los otros los cambia con esta regla. Y otra cosa como importante, creo que otras cosas que me parecen importantes, cuando uno declara cuando uno digamos, uno declara la función, cuando uno declara el MPA all to all, digamos también toca, hay dos valores importantes que son, aparte digamos ya del buffer y de lo que se envía y lo que se recibe, donde se guarda eso, también está el hecho de que hay esos unos que por ejemplo aparecen ahí son la cantidad de datos que se envía a cada proceso. No es la cantidad, es la cantidad no es la cantidad total que se envía, sino cada proceso. Por ejemplo, en este caso, cada proceso está enviando únicamente un dato y recibía únicamente un dato de cada proceso. Y como pues son dos procesos, en total enviaba dos y recibía dos. Pero entonces hay O que sea que, especificar por cada proceso. ok, o sea que es de a uno, digamos que en este caso es un arreglo de 9 elementos, tenemos 3 procesos, entonces tú le pusiste en uno, y eso quiere decir que cada uno va a recibir una parte de esos 3 subarreglos. Pero si yo pusiera un 2 ahí, entonces el proceso 0 recibiría los 2 primeros, el proceso 1 los 2 segundos y así sucesivamente, pero obviamente tiene que haber una relación entre el tamaño total del arreglo, el número de Sí, procesos y lo que estoy enviando, ¿cierto? sí, Sí, claro. digamos, Ahí aquí sí, dice que solamente sirve con 3. ese ejemplo. Sí, precisamente tenemos un arreglo, tenemos subarreglos de 3 elementos. Creo que es por eso. Ok, listo. Muy bien. Entonces, siguiente grupo, explica la otra función, por favor. Si quieres puedes compartir, José, por favor. Sí, ¿me escuchan? Sí. Ah, bueno, ya voy. ¿Qué es? Aquí. Bueno, ok. Esta es la all to aquí. Voy a mostrar primero el gráfico, que sería este. Listo. Entonces, bueno, esta es una variante de el que acabamos de ver, pero pues porque extiende las propiedades, es más flexible con qué voy a enviar y qué voy a recibir. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a cada proceso, o sea, al proceso 0, por ejemplo, voy a decirle qué enviarle a cada proceso. Entonces, por ejemplo, si viene el proceso 0, el valor 0 solo se lo envío al proceso 0, o sea, él mismo se lo envío. Y el proceso y los otros dos valores, que sería 100 y 200 del proceso 0, se los envío al proceso 1 y no le envío nada al proceso 2.
Sí, entonces de igual manera, por ejemplo, el proceso 1 le envía todos los 3 elementos al proceso 2. Entonces yo tengo que, dentro pues, de las características, es decir, qué va a enviar, a quién le va a enviar y cada uno de los procesos que va a recibir. Y así pues se determina básicamente. Entonces, básicamente estamos flexibilizando qué voy a enviar a cada proceso. Sí, Bueno, está claro, está cierto. bueno, aquí voy a mostrar un momento la forma de la función. Y bueno, lo principal de la función es, pues, digamos, aquí está, este es un arreglo que para cada bit va a indicar cuánto le va a mandar a cuál bit. Esta es un arreglo que dice cuántos va a recibir de cuál bit. Y no, este count. Y esto de displacement de send y displacement de receive es, sí, o sea, desde cuándo va a mandar, por así decirlo, y desde cuándo los va a recibir, o sea, desde qué posición. Entonces, aquí, para este ejemplo de que está aquí, aquí le están asignando qué elementos tiene cada bit, o sea, cuál es, aquí, por ejemplo, aquí están asignándole a cada bit sus arreglos, los elementos del arreglo correspondiente. Y bueno, aquí les dicen, aquí dicen cuánto va a mandar a cuál bit. El bit 0 envía 1 a él mismo, le envía 2 al bit 1 y 0 al 2. Y así mismo con el 1, que envía 0 al bit 0, envía 0 al bit 1 y 3 al 2. Y lo mismo con el último. Entonces, este es como desde cuándo los empieza a enviar, digamos, aquí todos tienen ceros, entonces este 1 lo que significa es que nosotros vimos que el 0 le va a enviar, aquí lo dice, 0 le envía 2 elementos al 1, pero lo va a enviar se va a enviar estos dos. No sé si ahí se ve cuando estoy señalando. O sea, va a correr 1 y va a enviar estos dos, que es lo que se ve acá, enviar 100 y el 200. Aquí lo de receive, no, esto no es, esto es, aquí está creando como el arreglo para recibir, el buffer de que recibe, y aquí sí dice cuánto recibe de cada uno. Entonces, por ejemplo, aquí el bit 0 va a recibir 1 del mismo y va a recibir 1 del 2. Bueno, sí, con todos los demás. Y este de displacement va a decir desde cuándo lo va a recibir. Digamos, todos son ceros, entonces, por ejemplo, este que dice 1 era que, déjame ver cuántos estaba enviando. El 0 envía un elemento al 0. Y, o sea, lo va a colocar como en la posición 1, que sería aquí. Eso es lo que quise, ese displacement send. Y bueno, y aquí está la función. Y aquí lo vamos a imprimir. Listo. Un poco Muy complicado. bien. Es muy general, ¿no? O sea, puedo enviarle a muchos diferentes en posiciones diferentes y en longitudes diferentes. Y de la misma manera debo recibir en posiciones diferentes, en cantidades diferentes de cualquier otro, ¿cierto? Es básicamente una mezcla completa entre todos ellos, demasiado flexible, ¿sí o no? Sí, mucho más general. Sí, Mucho más señor. general. Ujú. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta para ello? Listo, siguiente grupo. Muchísimas gracias. ¿Sigue el grupo 3 o el grupo 4?
Pues ahora tenemos el problema de indexación. Seguiría, digamos, el grupo. A ver, en este momento quienes se expusieron fueron el room 3, que es David Felipe Bambagüe y José Esteban Beleño. Seguiría el 4, que son Nicolás, Ah, Andrés sí, Niño sí, Salas y Luis Alejandro Rojas, o sea, tú. sí, se puede hacer. Ah, bueno. Eh, compañero, ¿puede presentar pantalla? Y puede, si Ya quiere, voy. grabarlo. O pues, quiere. Ya ahí se debería Pues estar bueno, viendo. sí, Sí, se pues ve a bien. nosotros, a nosotros nos tocó fue el Reduce y el Reduce Scatter. Empezamos por el Reduce, que es como el más simplecito. Entonces, el Reduce básicamente lo que hace es, puede bajar al código, que es como eso. Lo que hace es que cada uno de los procesos tiene un valor de un arreglo. O sea, en este caso 0, 1, 2 y 3. Y lo que hace Reduce es coger, sumar todos los valores y se los manda, y la suma se lo manda a un proceso, al proceso de root, que en este caso es el 0. Entonces, digamos, en este caso lo que hace es sumar 0, 1, 2 y 3, queda 6, y ese resultado se lo manda al proceso 0. Entonces, pues, algo muy simple. Y pues ya, la verdad es un código muy simple. Y pues ahora el que sí es un poquito más complicado, el Reduce Scatter, que es un poquito más. Listo. Entonces, en el Reduce Scatter, lo que pasa es que cada proceso tiene un pedazo de un arreglo. En este caso, de 0 a 11 tienen cada uno. Y lo que permite este Reduce Scatter es decirle, digamos, al proceso 1 que coja la primera columna, o sea, en este caso sería 0, 4 y 8, y la sume. Y se quede con ese valor. O también podemos pedirle que sume las dos columnas. Por ejemplo, en el proceso 1, lo que hace es coger 1, 5 y 9, lo suma, y también la siguiente, que es 2, 6 y 10, y lo suma. Y se queda con esas dos sumas, con la suma sería el index 1 y el index 2, que sería 15 y 18. Y en el tercero, pues igual que en el primero, simplemente sumamos el último de cada uno, o sea, 3 más 7 más 11, queda 21, y se queda con ese valor. Entonces, aparte de poder sumar diferentes, digamos, el primero de cada uno o el segundo de cada uno, puede decirle que sume, que un proceso sume los primeros y los segundos de cada uno, y se quede con los dos valores. Y uno puede modificar esto. Y pues ya, esa sería la explicación. Muy bien, ¿alguna pregunta? Entonces, de nuevo, digamos, son generalizaciones. Obviamente uno puede pensar que esos patrones son como muy rebuscados, no lo son. MPI lleva muchos años en el mundo del High Performance Computing y este tipo de patrones existen es porque se ha encontrado que son patrones útiles para representar problemas comunes en donde la librería como tal pues trata de hacer las cosas mucho más sencillas para nosotros, aunque no lo parezca a primera vista, pero sí, así es. Excelente, muchas gracias. Y entonces ahora sigue el Room 5, en donde al final quedó solo Joel Bernal. Ujú. Sí, señor. Ahí ya Entonces, estoy compartiendo pantalla. ujú. Listo. Entonces me tocó el scan y el ex scan. Entonces, pues primer scan, estos son los parámetros. Entonces, cada proceso va a enviar un buffer, va a tener un lugar donde recibirlo, el conteo, digamos el tamaño del buffer, y pues, digamos lo clásico, el tipo de datos, el comunicador y la operación. Entonces, ¿por qué la operación? Porque el scan es muy parecido a un reduce. Lo que hace que se mejore en el gráfico es que, listo, entonces cada proceso, estos son los buffers de envío, y entonces va a aplicar esa operación que habíamos definido en la función acá. Entonces, para el caso de la suma, lo que va a hacer es que para cada proceso va a mirar los anteriores y el mismo, y va a aplicar esa operación de reducción. Entonces, para el 0, pues solo está el mismo, entonces directamente de a 0, acá está la recepción. Para el 1, pues sería 0 y 1, suma,
y pues da 1. El 2, pues mira los anteriores y el mismo y suma, da 3 y así sucesivamente. Esa es como la lógica. Entonces, pues el código es bastante sencillo. Simplemente acá, pues inicializa, en este caso se utilizó el PID como buffer de envío. Lo guarda en total. El tamaño es 1 porque pues es un solo entero. Y se aplica la operación de reducción. Entonces, sí, básicamente es muy sencillo. Y para el XScan es como un caso especial de este, solo que en vez de mirar él mismo y los anteriores, entonces solo mira los anteriores. Entonces, pues esto tiene unas ligeras consecuencias. Por ejemplo, el 0 pues quedaría indefinido porque no tiene anterior. Y por ejemplo, en el caso del 3, pues no importa qué valor tenga el mismo porque pues siempre va a estar definido por los de antes. Entonces, de nuevo, eso se puede visualizar en este gráfico, en donde se ve que para el proceso 0, pues simplemente queda indefinido. Para el proceso 1, pues solo toma el 0. El proceso 2, pues sería 1 y 0. Y el proceso 3, pues 1, 2 y 0. Queda 3. Entonces, pues el código es prácticamente igual al anterior, solo que acá se utiliza un if para, digamos, especificar que está indefinido en el caso de que el PID sea 0. Y ya. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo no he mirado el chat anónimo ni una sola vez. Es más, creo que lo perdí. Hay varias preguntas. Acá dice, ¿puede Nicolás compartir cómo midió el ancho de banda? Eso ya es del principio, ¿no? Para tratar de entender esas gráficas del inicio. Profe, ¿por qué no deja como uno la actividad hace una hora? No, ya murió hace rato la solicitud, no me he dado cuenta, pero no. Listo, muy bien. Recuerden que estas actividades se vuelven bonos porque estas mini tareas van a sumar hasta 6 en total. No las vamos a parar en 5, sino en 6. Entonces, si alguien no asiste a alguna de ellas o no presenta ya sea en la casa o alguna de estas, pues todavía se puede sacar 5. Pero si alguien participó en todas, pues se vuelve un bono porque suma 6. Entonces ya es un bono. Las actividades ya son bono como tal. Listo. Muchas gracias. Entonces, creo que ya podemos continuar. Creo que entienden mucho más si ustedes las trabajan a que si yo me pongo a explicarlas, ya decirles y toda la carreta. Creo que es mucho mejor que ustedes lo hagan. Gracias por sus contribuciones. Voy a volverles a compartir pantalla. Y entonces con esto nos queda simplemente como unos ejercicios. De hecho, pues va a quedar es un ejercicio para que ustedes hagan. Si quieren aprender más, pues aquí hay ejercicios. Y hay muchos enlaces de tutoriales donde pueden aprender mucho más. No vamos a entrar en demasiado detalle. Voy a sacar uno de estos ejercicios para dejárselos a ustedes. Por ejemplo, este de calcular el número pi con el método de Monte Carlo, pero pues básicamente es un círculo de radio 1, donde vamos a coger varios procesos que van a estar lanzando números aleatorios y después vamos a calcular cuántos de esos números dentro de un cuadrado quedaron también dentro del círculo y la fracción de esos números dentro del círculo comparado con el número total nos va a dar una estimación del número pi. Y pues bueno, estén pendientes simplemente de lo que se les vaya, de lo que les aparezca en el Moodle. Lo que sigue ahora, para que nosotros terminemos este tema de la programación en paralelo con MPI, es que lo vamos a aplicar ya a un ejemplo de un método de relajación, un método de solución de diferencias finitas que se utiliza para resolver ecuaciones diferenciales parciales, que en particular lo vamos a aplicar para resolver cómo calcular el potencial eléctrico dentro de un dominio utilizando tanto MPI pues, como el método pues, de relajación como tal. Vamos a tener una función serial y poco a poco vamos a ir convirtiendo cada una de las funciones seriales en una función paralela, de tal manera que al final va a estar paralelizado completamente nuestro código
y vamos a poder, pues, en ese paso haber aprendido un par de cosas de comunicación y un par de cosas en un ejemplo real. La clave de todo esto va a ser esta comunicación. De nuevo vamos a repartir o vamos a dividir la matriz total en la que estamos discretizando la región bidimensional en pedazos, un pedazo por proceso, pero resulta que el algoritmo como tal de relajación nos va a obligar a nosotros a que, por ejemplo, para calcular el potencial en este 11, déjenme lo pongo acá, para calcular el potencial, digamos, en este elemento, él va a necesitar el potencial, pues aquí abajo, aquí a la derecha, aquí a la izquierda, no pasa nada, todo eso está metido dentro de ese proceso, pero también va a necesitar el potencial de encima, que está en otro proceso. Entonces, para eso nos va a tocar extender la matriz que tenemos por cada elemento para añadirle en los bordes unas franjas que las vamos a llamar las franjas ghost, en donde lo que vamos a hacer nosotros en esas franjas es, antes de hacer la evolución, pedirle a los procesos que están antes de nosotros y después de nosotros que nos manden esa información. Entonces, por ejemplo, el proceso 0 le va a mandar al proceso 1 sus valores finales y los ponemos acá. Y el proceso 1 le va a mandar sus valores iniciales al proceso 0. Entonces va a haber una comunicación. Esta comunicación es un anillo, si ustedes recuerdan, pero no es periódico, realmente. Va hacia adelante, va hacia atrás. Y luego cuando cada proceso tiene esa información, ahí sí hace la evolución de forma independiente de los demás. Y luego volvemos a comunicar. Entonces aquí ya hay comunicación más específica, comunicación más elaborada. Y pues bueno, vamos a aprender a hacer esa implementación. Y con esto pues entonces podremos haber paralelizado la evolución en una malla. Y todo va a arrancar desde pues una versión serial. Y esa versión serial pues aquí la tengo y quiero como correrla de una vez para ver si nos compila. Esa versión serial de pronto va a haber algunos cambios, probablemente. Tenemos aquí un delta, que es la partición en el eje X y el eje Y. Tenemos qué tanto miden esas dos. Puede ser cuadrada, puede ser que no. Aquí la vamos a hacer cuadrada en el eje X y en el eje Y. ¿Cuántos n necesito? ¿Y cuántos pasos de tiempo voy a hacer para la relajación? Vamos a utilizar un vector unidimensional para hacer nuestra matriz. Esto es decir, venga, yo no quiero estar escribiendo ese t de vector double en todo lado, sino que voy a poner matriz. Y vamos a tener varias funciones que hacen varias cosas. Miren la función main, dice, yo declaro mi matriz, luego le pongo las condiciones iniciales, luego le pongo las condiciones de frontera, que estas son la clave, las condiciones de frontera son las que, digamos, determinan la solución final. Luego inicializo GNUplot, ya les digo para qué, y luego empezamos a hacer el bucle en el tiempo. Y el bucle en el tiempo es básicamente hacer una evolución y dibujarlo, hacer una evolución y dibujarlo, hacer una evolución y dibujarlo. La idea es que este código además nos va a permitir, bueno, aquí tenemos la evolución y demás, entonces lo vamos a explicar. Este código nos va a permitir imprimir los valores a la pantalla o incluso generar una animación. Entonces vamos a ver que desde C++ vamos a mandar unas instrucciones a la consola de GNUplot y esas instrucciones se las vamos a enviar a GNUplot y GNUplot nos va a crear un GIF animado de nuestra solución. Entonces todo esto que está acá también lo vamos a hacer paralelizado y vamos a ver qué nos da. Entonces déjenme les muestro, a ver si compila esta versión serial. Estaban diciendo que no se puedan conectar a la sala, yo tampoco me puedo conectar, parece que se fue la luz o un fallo eléctrico porque tampoco funciona la ¿qué? La VPN ni nada, entonces probablemente un fallo eléctrico. Y si no, pues es un fallo más grave de red, que alguien metió la mano, pero bueno, vamos a esperar a que sea un fallo eléctrico. Entonces miren que aquí me apareció la plus serial, a ustedes no les debe aparecer todavía. La voy a compilar. Esta es la versión serial, ¿no? Entonces G++, la plus serial, compiló. Yo no recuerdo si esto lee algo de la línea de comandos. No. Y si yo lo ejecuto, me bota un montón de información aquí a la pantalla. Entonces, esta información, yo no sé si ustedes alcanzan a ver por acá. Esta información, pues tiene un montón de números escritos en una forma muy específica. 025, 005, 0. Pero miren que tiene unas cosas raras. Tiene una E, tiene un splot, que son comandos de GNUplot. Estos son comandos de GNUplot con archivos. Entonces yo lo que voy a hacer es un truco. Y es que no le voy a hacer esto de redireccionar la salida, sino que
le voy a conectar la salida estándar con la entrada estándar de Genoplot. Y al yo hacer esto, miren que no me puso nada en la pantalla, ya terminó. Y no me guardó nada. Entonces déjenme ver si estamos llamando todos los códigos, porque yo quiero hacer la animación init Genoplot. Vamos a ver. A ver, set contour, set terminal gif animate, set out. Voy a mirar si mi Genoplot es que soporta o no soporta eso. De pronto es que mi Genoplot aquí en mi computador. Esto está todo recién instalado. Entonces Profe, puede estar... ¿no, Señor. ¿no será que lo que tiene que hacer es a.out ya barra Genoplot? Ah, sí, qué burro, claro. Tienes toda la razón. Gracias. Entonces sí. Compilo, bueno, eso no tenía que hacerlo, a.out barra Genoplot. Muchísimas gracias. Obviamente era eso. Entonces, por eso fue que no se demoró nada. Ahora sí está demorando, ya creó una animación. Miren que ya me abrió ahí un anim.gif. Entonces le voy a decir que me lo abra. Esto es un comando aquí de Mac, ¿no? En Linux les funciona este, xdg-open. Entonces lo voy a abrir acá y miren que está la animación del sistema serial, que esto es lo que nosotros queremos obtener. En este sistema estamos colocando esta parte a 100 voltios, esta parte a 0 voltios, todos los bordes a 0 voltios excepto este, y pues esta es la solución del potencial. Esto es lo que nosotros estamos buscando paralelizar, esta solución, y poderla pintar también en GeoPlot, o sea, lo mismo, pero paralelizado con MPI. Después podríamos jugar con ponerle aquí otras condiciones de frontera, ponerle de pronto un condensador, ¿cierto? ¿Qué pasa si aquí le ponemos un condensador? Entonces ponemos una placa, un potencial, otra placa aquí, otro potencial, y podemos ver ese tipo de situaciones. ¿Listos? Eso es lo que viene para las siguientes clases, eso es lo que vamos a hacer. Y pues con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Les voy a subir este código por si quieren jugar con él y familiarizarse. Les recomiendo que lo revisen y sí, para que traten de ver cómo es que funciona. A ver si no pesa mucho. Bueno, si no les voy a subir la animación, pero ya vieron cómo hacerla. Y pues bueno, una pregunta. Ustedes cuando vieron su curso de programación, yo me imagino que ustedes vieron este tipo de soluciones, ¿cierto? De la solución de la ecuación de la plaza, así por encimita o algo así. ¿O no? ¿En qué curso? Pues yo lo digo en programación porque yo a veces lo dicto en programación, pero ¿lo han visto antes en algún momento? Sí, yo recuerdo haberlo visto, pues, con el profe cuando hay programación. Ok. ¿Alguien no ha visto nada de esto, de relajación, del método de relajación y esas cosas? Yo nunca lo había visto. Listo. Entonces yo cuando haga la programación les voy a mandar un video de las clases, digamos, anteriores, de los semestres anteriores, para que lo revisen y con eso nos pongamos todos al día. ¿Están de acuerdo? Bueno, si no están de acuerdo, igual se los voy a enviar. Sí, sí, señor. Profe, Listo. Señor. profe, y usted me mandó a ver un video de Molecular Dynamics, pero, o sea, ¿cuál de todos? Porque ahí en YouTube hay como varios. Sí, yo los mandé a ver eso. Sí, señor. Sí, sí. Es que ya no me acuerdo bien, porque creo que les mandé un aviso a ustedes que era para los de programación. Entonces voy a revisar eso. Si alguno de ustedes me manda un screenshot de ese anuncio, les agradecería por el chat para poder ubicar, porque me parece que fue que más bien me confundí. Entonces, sí, por favor me avisan. Entonces, gracias por venir a clase. Si hay alguna otra pregunta, voy a dejar de grabar en este momento.